El médico entonces controla el listado de documentos esenciales, estudia el protocolo en todos sus detalles, observa si los procedimientos que están mencionados en el mismo no contradicen a sus guías de tratamiento o también llamadas procedimientos operativos estándar que pueda tener en su clínica para el trato, como decíamos en nuestro ejemplo, una crisis asmática o un infarto de miocardio o una embolia de pulmón, donde se siguen habitualmente procedimientos que ya están reglados y que una persona externa o el mismo médico podría pensar o concluir con que este protocolo está contradiciendo o alterando esta guía de procedimientos en las que habitualmente trabaja o aplica a los pacientes el médico y su equipo. Tendrá que estudiar en esos casos si es que le corresponde hacer una excepción y aclarará cuál es el racional por el cual se desvía de este accionar. Otro de las características que va a encontrar como documentación esencial son las guías y descripciones de la medicación o del equipo que está en estudio. En él habrá que encontrar una descripción exacta de todas las investigaciones previas y de los beneficios y también de los riesgos a los que el paciente puede ser sometido cuando toma esta medicación o es sometido a tratamiento. Y nuevamente el médico tendrá que pensar si la posibilidad del beneficio, en su opinión, es mayor que la del riesgo que está corriendo el paciente y por lo tanto estar convencido en base a este estudio que es conveniente continuar con la investigación. El investigador principal es el responsable de todo lo que pase con sus pacientes durante la realización de la investigación clínica en su centro. Él podrá pedir ayuda de colegas o de enfermeras o de coordinadores de estudio para que lo ayuden a que toda la documentación referente a este estudio clínico, me refiero particularmente a la documentación esencial, sea llenada en tiempo y forma, archivada en forma también ordenada, asegurarse que todos los equipos de monitoreo o auditoría que envíe el patrocinante puedan tener acceso a estos documentos y también particularmente al consentimiento informado que habíamos mencionado anteriormente. También podrá recibir auditorías por parte del Comité de Ética Independiente que va a observar y a preocuparse especialmente porque los pacientes en los que se hayan incluido se hayan tratado de acuerdo al protocolo y a todos los criterios inherentes a la investigación clínica. El investigador principal deberá asegurarse de que las auditorías y eventualmente las inspecciones que envíe ANMAT tengan acceso a estos documentos y a toda la información que ellos puedan requerir. El consentimiento informado, como decía anteriormente, es una de las preocupaciones especiales que tienen todos los organismos que ya he mencionado, Comité de Ética y inspecciones de ANMAT y eventualmente inspecciones internacionales que van a revisar todos estos casos, especialmente, y como hemos visto, en estos pacientes que de por sí son vulnerables. Otros datos que es muy importante que el paciente va a aportar en cuanto a la evolución terapéutica son estudios, por ejemplo, de laboratorio o parámetros clínicos
que deben ser llenados en un CRF, formulario de reporte de casos, donde todos estos datos de investigación van a alimentar una base de datos donde la investigación clínica va tomando forma en cuanto a recibir información de a veces cientos de pacientes. Entonces el médico tiene que preocuparse que esa información sea fidedigna y que sea fiel reflejo de los documentos fuentes cuyo principal característica es la historia clínica del paciente, así como los resultados de los estudios de laboratorio o de otro tipo de estudios adicionales que pueda haberse realizado en el paciente. Uno de los problemas que tiene que enfrentar el investigador principal es que dentro de las 48 horas de ingresado el paciente es conveniente que ya comience a llenar este Case Report Form o CRF, que muchas veces hoy día es electrónico y que si deja pasar mucho tiempo va a provocar alteraciones en el seguimiento de la investigación clínica. Acá entonces ya se observa la necesidad de crear un equipo. Por ejemplo, acordar que un subinvestigador llene estas planillas y estos datos, ya que muchas veces él va a estar ocupado, eventualmente atendiendo otras emergencias, otros pacientes, o puede ser que no esté las 24 horas del día en el centro de investigación ni todos los días como es lógico. Entonces tendrá que tener un equipo, formar un equipo de investigación en el que participe entonces el coordinador del estudio, una enfermera, enfermero, subinvestigadores, y todos ellos deberán llenar una planilla de delegación de funciones donde el investigador principal describe cuáles son las funciones que delega, pero como decía antes, delegar estas funciones no quiere decir que él pierda la responsabilidad, ya que él es responsable, como decíamos, de todo lo que pase con el paciente y con la investigación clínica. Otras de las personas que pueden ser de utilidad para realizar una investigación clínica a veces es gente que tenga especial conocimiento de cómo llevar a cabo un proyecto. Esto es llamado hoy día como Project Management y consiste en planificar todo el tiempo que se asigna a las diferentes tareas que debe realizar el centro durante la investigación clínica y donde se va también a controlar los recursos que se están aplicando a la investigación, ya que muchas veces los procesos de investigación clínica van provocando costos que si no están bien calculados pueden llegar a ser un incordio para la realización de la investigación clínica hasta su final. Nuevamente entonces recomendamos que el investigador clínico que va a participar en una investigación tome su tiempo para evaluar todos los documentos relacionados a la investigación clínica que mencioné anteriormente y otros que también están descritos en las guías que deberá consultar permanentemente en la llamada carpeta del investigador, donde tendrá entonces la posibilidad de actualizarse o de rever cosas que pueden no haber quedado claras y donde también deberá realizar un entrenamiento para todos los componentes de su equipo que deberán estar especialmente informados en cada una de las tareas que el investigador principal les haya delegado. Recordar entonces que el investigador principal es siempre
responsable de su paciente y de todos los episodios que correspondan a la investigación clínica, pudiendo entonces delegar muchas de las funciones, pero nunca su responsabilidad. La mejor entonces que puede hacer es recordar esas responsabilidades mediante la continua consulta de las guías de investigación clínica que mencionamos al principio.